Hola amigos de Útero y de la Mula, estamos en una nueva mesa mulera en esta semana de emergencia nacional en realidad, porque si bien la vacancia parece haberse desinflado el último fin de semana, después que se revelara una serie de reuniones bueno, lo que dijo el presidente Martín Vizcarra, Merino llamando a las fuerzas militares para poder conseguir el apoyo de los militares en caso se vaque al presidente Vizcarra. Esto parece haberse desinflado, sin embargo, todavía quedan algunos temas legales pendientes. Este viernes el Congreso tiene que votar la vacancia del presidente Vizcarra, la moción que se aprobó la semana pasada, ahora tienen que votarla, son 87 votos que se necesitan, y a la vez el Ejecutivo ha respondido con dos medidas presentadas ante el Tribunal Constitucional para contrarrestar este intento todavía vigente del Congreso por tomar el poder. Estamos para esto, para hablar de esto, de los temas legales y también del tema político, un panorama un poco más amplio. Estamos hablando con la constitucionalista, abogada Úrsula Indacochea, y con el abogado penalista César Azabache. Estamos con ellos dos. Úrsula, comenzamos contigo. Hay dos temas pendientes en el Tribunal Constitucional. Uno va a demorar más que otro y uno es más urgente que otro, ¿no? La medida cautelar y esta medida, la demanda de competencias que ha interpuesto el Ejecutivo. La medida cautelar es para que Vizcarra no vaya pasado mañana. ¿Es posible que se logre eso y no ir mañana? Bueno, muchas gracias por la invitación. La medida cautelar en realidad es como un proceso anexo que depende del proceso principal, del proceso competencial, ¿no? Cuando hablamos de la medida cautelar, es una solicitud que se presenta para que se detenga, se suspenda el trámite y los efectos del acto que vulnera las competencias. Y en este caso sería la citación, ¿no? Pero eso no significa necesariamente que el efecto sea que Vizcarra no vaya. Eso solamente ocurrirá si es que la medida cautelar se resuelve antes del viernes, ¿no? Podría resolverse después y el efecto sería diferente, sería suspender el proceso en el estado en el que se encuentre, ¿no? Claro, pero ahora, y en el caso de la medida cautelar, si esta aplica, Vizcarra ya no podría ir. Y si no aplica, ¿tendría que ir Vizcarra o puede mandar un escrito? Bueno, lo ideal es que tendría que ir, bueno, podría enviar a su abogado también, como ha sucedido en otros casos anteriores, ¿no? Como el Pero EPPK. sí, como el de PPK. Sí. Ya. Y ahora, y esto es uno, ¿no? Esto es una de las demandas. ¿Y qué pasa si no se acepta la medida cautelar a tiempo y el Congreso termina vacando a Vizcarra? ¿Qué sucede? Bueno, ¿Se aplica simplemente? el proceso competencial tiene un plazo bastante corto, que es de 60 días, pero a pesar de eso, la vacancia puede ser express y puede ser muchísimo más rápida, ¿no? Lo que sucedería sería que al resolverse el proceso competencial, el mismo tribunal podría decidir si es que los efectos de su sentencia aplican o la interpretación de esta causal de incapacidad moral aplican hacia adelante para futuros casos o que creo que sería la intención del Ejecutivo, que se anule, ¿no? el proceso por completo, ¿no? Recordemos que el caso anterior que estuvo en manos del Tribunal Constitucional, que fue la disolución del Congreso, ¿no? que ocurrió justamente lo que estás mencionando. No todo el mundo esperaba una decisión del tribunal, una decisión rápida. El tribunal decidió con calma, pero decidió hacia adelante. Claro, claro. Y ahora, si esto sucede, la medida cautelar, ¿se puede presentar otra medida cautelar sobre, o sea, que se trate solamente de, si es que el Congreso termina vacando a Vizcarra con 87 votos el viernes? Eso depende, o sea, la medida cautelar, la decisión sobre una medida cautelar no es definitiva en el sentido de que puede volver a plantearse. Es un proceso de instancia única, es decir, que no hay apelación posible, el tribunal resuelve y esa es la última palabra. Sin embargo, una petición cautelar siempre se sustenta en un determinado marco fáctico de hechos. Si ese marco cambia, ¿no? También podría volverse a plantear nuevamente, pero tendrían que haber hechos diferentes, hechos nuevos. Claro. César, ¿qué tal? César, ¿me escuchas? ¿Qué tal?
Sí, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bacán, ¿qué tal? César, ahora, este es el tema político. ¿Vizcarra puede salir de Palacio y volver a entrar? ¿Cómo ves tú la imagen, la figura institucional en realidad que esto dejaría, ¿no? Digamos, un país con alta inestabilidad, ¿qué supone o qué significa para nosotros en plena pandemia, ¿no? A ver, Para ser yo, más. yo tengo la impresión que los pesos específicos de los procesos que están corriendo están invertidos. Y de varias maneras creo que eso es culpa del Congreso, sinceramente. Digamos, más allá de la viabilidad o la discusión sobre la viabilidad de la vacancia, hay una cuestión de hechos, ¿no? Y es que cuando se votó la admisión del proceso, se produjeron 24 abstenciones. Y si contáramos la intangibilidad de los votos que fueron por el procedere, para votar la vacancia faltan 22. Es decir, para que estemos en una situación de peligro real de que el presidente sea vacado, tendríamos que estar pensando en un escenario en el que 22 de las 24 abstenciones se sumaran a los votos a favor del proceso y esos votos a favor del proceso estuvieran intactos. Creo que ninguna de las dos cosas está pasando. Entonces, en términos reales, Y lo que ha pasado con Merino, estos 93 votos para que no sea... puede pasar por ahí, ¿no? O sea, yo creo que el factor Merino, que no tiene nada que ver otro gran distractor con sediciones ni nada semejante, lo que tiene que ver simplemente con una torpeza institucional, que es pretender empezar a mandar mensajes a los jefes militares, tratando de romper la imagen que Vizcarra construyó para cerrar el Congreso en esa mesa con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Esa torpeza, lo que parece haber hecho es sumar la dispersión de votos que estuvieron a favor de proceder con la vacancia. De modo que en este instante todos los contadores de votos, que creo que es una especialización que se empezó a estudiar con la primera vacancia de Kuczynski, coinciden en decir que no hay forma que lleguen a el número suficiente el viernes para vacar al presidente. Entonces, claro, una lectura puramente política de las cosas, y el Tribunal Constitucional ha mostrado que, además de ser un tribunal que informa, también mira las cosas políticamente. Es muy poco probable que mañana se animen a suspender un procedimiento que parece destinado el viernes a no generar una decisión de vacancia. Peligro real de vacancia no parece haber. Eso creo que daría el espacio, Úrsula lo ha dicho de una manera u otra, para que el Congreso repita lo que hizo en el caso del cierre, que es reservarse el derecho a tomar una decisión que sume en términos de semántica legal, en términos de significados, y que delimite, si corresponde, esta construcción extraña de la vacancia por incapacidad moral, pero fuera de la coyuntura que marca el viernes, en un momento en Claro. que el Congreso ya... Ahora, solo para cerrar esta idea. Sin embargo, todo esto que transcurre esta semana es un juego institucional de suma cero, porque el verdadero caso legal detrás de las incertidumbres de lo que hemos venido llamando el caso Swing, no está en la cuestión de vacancia, está primero en la existencia o no existencia, la confirmación, que me parece muy probable o no confirmación, de un caso de interferencia sobre las investigaciones de los injustificables contratos del señor Cisneros, y está en la enorme incertidumbre que representa que nadie nos haya dado y nadie nos está dando una explicación mínimamente razonable al por qué el señor Cisneros, y no le quiero faltar respeto con esto, tenía el acceso que se muestra ha tenido a Palacio de Gobierno. ¿Por qué el señor Cisneros ha tenido el acceso que ha tenido a contratos para prestar servicios para los que no está profesionalmente certificado? ¿Y por qué el presidente de la República estaba tan preocupado como para sentarse en una sala de guerra con sus dos principales asistentes a tratar de determinar sus declaraciones y los registros de ingresos a Palacio de Gobierno de una persona cuya relación no está explicada? Parece que la única entidad que va en camino a construir una explicación de esto es la Fiscalía. Y a la Fiscalía le va a tomar 10 meses, hasta julio del 2021, decirnos de qué se trata esta historia. Mientras tanto, el gran desafío es encontrar un espacio de acuerdo institucional que nos permita llegar a julio del 2021 con un presidente cuya legitimidad está donde lo deja este caso, pase lo que pase el viernes, y con un Congreso que ha manejado esto con este enorme nivel de torpeza, ¿no? Claro, tienes mucha razón. De hecho, hay
hay un tema que no estamos viendo, ¿no? Que es lo que está pasando con Richard Swing, que es el tema principal, ha dejado de ser noticia con todo este lío institucional. Úrsula, en el caso de el Congreso, el papel del Congreso. Hola, Úrsula. Hola. Sí, en el caso del Congreso, sí, porque tengo que asegurarme que todos estemos conectados. Sí, sí. Merino, si bien ha llamado a las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, y ha sido un escándalo, y todos hablábamos de sedición y qué sé yo, esto puede ya como abogada, que eso no es delito, ¿no? Que es más torpeza, ¿no? Que no puede ser investigado por una falta de ese tipo, ¿no? Es más torpeza que delito de sedición. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu visión como abogada sobre este caso específico de Merino? Bueno, no te puedo dar una opinión penal porque no soy penalista, pero sí te podría dar una opinión, digamos, una aproximación distinta quizás del derecho internacional, porque en algunas de las conferencias de prensa, sobre todo la famosa conferencia de prensa con las Fuerzas Armadas detrás, se mencionó y se deslizó la idea de acudir a foros multilaterales como la OEA y invocando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que se aplica, es un documento que se aplica o que los estados buscan aplicar convocando una reunión del Consejo Permanente de la OEA, una reunión urgente, cuando los sistemas democráticos de algún estado de la región peligran, ¿no? Y en ese sentido, más allá de la responsabilidad individual del presidente del Congreso, estos hechos sí abonan, digamos, en esa dirección, ¿no? No creo que todavía estemos en ese escenario, porque precisamente el haber sometido este conflicto político hasta cierto punto a un tribunal o a una vía jurídica demuestra que el Estado tiene todavía mecanismos que agotar y que tiene formas de resolver este conflicto, pero sin ninguna duda sí pone la luz ámbar, ¿no? en este mecanismo internacional. Sobre todo porque no es la primera vez que la democracia está en peligro, ¿no? O sea, ya Kuczynski creo que convocó a la OEA, o sea, al menos le escribió la carta a mano al Magro, ¿cierto? Sí. Que no era la misma aplicación. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? La aplicación de la Carta Democrática. El canciller no la presentó a la OEA. Ya no la presentó. Ya, claro, me decías, el Úrsula. canciller la tiene que presentar a la OEA y además necesita también el apoyo de algunos estados, ¿no? Ese apoyo se ha hecho explícito con algunos pronunciamientos de algunos jefes de Estado de la región, ¿no? Claro. Sí, y quería solamente completar una cosa que no dije cuando me preguntaste sobre el competencial y la cautelar. Una cosa que me llamó la atención fue que la misma demanda competencial dice, bueno, esto no busca ser una defensa de los intereses del presidente y de este presidente, si lo que nos interesa es que por fin y de una vez por todas se interprete cuál es el contenido de la causal de vacancia por incapacidad moral, lo cual estoy de acuerdo que tiene que determinarse porque no puede dejarse de una manera tan amplia. Sin embargo, la cautelar sí surte efectos respecto del presidente. O sea, si realmente no es una cuestión de esta presidencia, pues el Ejecutivo podría esperar tranquilamente los 60 días y bueno, en adelante se definirá esto, pero sí la medida cautelar tiene un efecto concreto y es que esa causal no se aplique de esa manera amplia a este presidente. Claro, pero si la medida cautelar sí se trata de defender o no defender en realidad a Vizcarra, ¿por qué no? O sea, el tribunal sí podría decirle no, o sea, no te voy a aceptar tu medida cautelar, anda al Congreso y anda, enfréntate. O sea, sí puede haber ese escenario. Sí, pero digamos, toda medida cautelar es un juicio que el tribunal hace en el que pondera distintas variables. No es que tú cumples una lista de requisitos y te lo tienen que dar, sino que es un poco más complejo que eso. Es una decisión valorativa en la que se sopesan valores, ¿no? Hay, por supuesto, en la ley algunos requisitos como que exista una apariencia de derecho, o sea, una apariencia de tener razón, una gran posibilidad de tener razón, un peligro en la demora, un peligro de que si se espera los 60 días a la sentencia final, la sentencia ya no surtiría efectos prácticos, ¿no?
Y entonces esas dos variables se equilibran, ¿no? Hay situaciones en las que hay mucho peligro en la demora, pero un poquito menos de apariencia de derecho, y otras veces en que hay mucha apariencia de derecho, pero realmente no hay peligro en la demora, entonces se puede esperar. Entonces no hay una fórmula y es difícil predecir lo que vaya a hacer el tribunal con la cautelar realmente. César, volvamos contigo. Justo me había llamado la atención lo que dijiste, que era lo de Merino era más torpeza que otra cosa. Sí. ¿Por qué por qué llamar? O sea, bueno, hay muchos periodistas y algunos abogados que están de acuerdo con que esto es intento por lo menos de sedición. ¿Por qué ¿Quién? para ti no es lo que hizo Merino? No, ¿quién está de acuerdo? Lo que pasa es Ah, que Rosa María Palacios, por ejemplo, que fue la primera que dijo pero sedición, la realidad ¿no? supone alzamiento en armas, pues. Uh-huh. Nosotros no tenemos un delito de conspiración al estilo americano. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco no hay el grado de tentativa ni nada de eso, ¿no? En sedición no hay. O sea, este es un alzamiento de armas, sedición es alzamiento de armas, esto no es alzamiento de armas. Claro. Carlos Carro lo lanzó en un tuit sorprendido después de la declaración de la ministra de Justicia. De verdad es una semántica extraña. Uh-huh. Digamos, claro, es una semántica que en términos populares intenta levantar el discurso de la conspiración. Tomen nota de la cantidad de veces que el señor Cisneros habló de conspiración. Probablemente en los hechos hay en esta escena, en toda la torpeza y vulgaridad que tiene por todas partes, una enorme acumulación de intereses subjetivos convergentes, pero de ahí a pensar en un caso de sedición. Bueno, igual, y pensar en que la OEA se va a mover en términos de declarar inaceptable una injerencia del Congreso sobre un caso que tiene el nivel de incertidumbres que tiene el caso del señor Richard Cisneros. Uh-huh. No sé, o sea, lo decía hace un rato Úrsula, ¿no? En todas las decisiones institucionales vinculadas a situaciones de emergencia y control de daños, hay un juego fuerte de ponderación de valores y consecuencias. Y esta es una de las historias más ridículas que ha registrado América Latina en 20 años. Entonces no me imagino el secretario general de la OEA llamando a una asamblea de urgencia de la OEA para activar la Carta Democrática a favor del señor Vizcarra, que no nos ha dicho por qué un cantante no conocido de música popular no vernacular asiste a Palacio de Gobierno y es contratado como coaching del Ministerio de Cultura en plena pandemia. No lo veo, ¿eh? Tampoco veo que el Tribunal Constitucional, con 6 miembros cuyos mandatos han vencido y que sin embargo ha tenido, a quienes les guste o no les guste, es otra cosa, pero ha tenido una ejecutoria importante en estos años, controvertida en varios casos, pero importante. Ha sido un tribunal constitucional que ha marcado sendas, hasta en sus disputas internas, vaya a involucrarse en una controversia de este tipo, ordenándole al Congreso que suspenda la sesión del viernes, que es una sesión en la que se va a discutir la responsabilidad de un presidente que no nos ha dicho quién es Richard Swing. No lo veo. Yo creo que estas son parte, más bien, de la lista de torpezas que enturbian el camino final de un caso que es penal y que tiene como centro, debería tener como centro de atención el resultado de los allanamientos del sábado. Claro. Si es la Fiscalía, la única entidad que está mostrando un interés profesional serio en contarnos o estructurar una historia que contarnos, pues tendríamos que darle espacio a la Fiscalía para que termine de organizar esa historia. Pero claro, en lugar de hacer eso, parte de los, en mi opinión, parte de toda la parafernalia alrededor de esta desestructurada historia, empieza a intentar vincular a la Fiscalía de la Nación con la historia, ¿no? Y aparece una grabación en la que una persona se graba a sí misma diciendo que ella sabe, ella mientras se graba, que la Fiscalía de la Nación está involucrada en conspiraciones con Vizcarra. Entonces se presenta la grabación y quien se graba parece ser ahora la spokesman institucional de los descubrimientos. Eso se llama empoderamiento. Y eso es lo primero que hay que evitar cuando se trabaja con grabaciones privadas y con colaboradores eficaces. Que quienes capturan esa información terminen empoderados en punto a marcar las líneas siguientes de las investigaciones. La regla principal cuando se trabaja con audios privados consiste en notar que la única pista relevante institucionalmente es la que marca lo que dice el que no sabe que está siendo grabado. No el que está grabado. Lo otro es como, digamos, contar mi historia para que todos la escuchen y después yo digo, yo no me grabé, fue un accidente. Claro. No tiene ningún sentido. Claro, eso es lo que dices, es súper importante. Una investigación de una grabación tienes que escuchar el que no sabe, o sea, al que no sabe que está siendo grabado. Y en el caso, en esta conversación entre Richard Swing y Karen, ambos sabían que estaban siendo grabados. Es la única grabación. O sea, ese audio... A ver, en grabaciones hay una cosa que, digamos, yo no entiendo por qué están peritando ediciones en un caso en el que habría que peritar volúmenes.
¿no? La volumetría es la que marca la distancia entre el micrófono y las personas que hablan. La única grabación que tiene voces simétricas es la del señor Cisneros con esta señora Karen. De modo que ahí la Sí, grabadora está en el medio. En todas las demás, el volumen de la señora Karen es más alto que el volumen de todos los demás. Por favor, o sea, ya, de acuerdo, yo no soy ingeniero de sonido, de modo que mi dicho es una pura hipótesis, pero ¿no tendría que ser eso lo que tendría que estar siendo peritado? No sé. claro. Bueno, Úrsula, vamos contigo. Hay una duda que yo tenía y creo que todo el mundo la tiene, que es la diferencia entre vacancia por incapacidad moral, que es la vacancia que empezó con Fujimori, ¿no? A Fujimori lo vacaron en el 2000 por incapacidad moral y de pronto empezaron a querer vacarlo, ¿no? El Tribunal Constitucional, el número de votos a 87 votos, bueno, las 2/3 partes del Congreso podían darle carta a este mecanismo, ¿no? Para sacar a un presidente, para vacar a un presidente. Pero también hay una acusación constitucional, que es un juicio político. ¿Cuáles son, o sea, cuál demora más? Me parece que la incapacidad moral es una vacancia express, o sea, puede ser agarrada como arma política, pero el juicio político, ¿en qué consiste? Y si Vizcarra, si no es vacado el día viernes, puede ser sometido a un juicio político en el Congreso, y esto más o menos, ¿cuánto dura? Mira, no tengo ahorita claro los plazos de juicio político, pero bueno, la vacancia es un procedimiento que tiene unos plazos más cortos y tiene unas causales muy excepcionales, ¿no? Muy específicas, y en un sistema presidencialista como el nuestro, esas causales debieran ser interpretadas de forma también restrictiva, ¿no? El tema, como bien mencionaste, de la incapacidad moral, lo han dicho algunos civilistas también en algunos artículos, que tiene su origen en la incapacidad moral en el sentido de incapacidad mental, y que, digamos, esta interpretación que se le ha dado de incapacidad, digamos, ética o de ser indigno del cargo, es una interpretación que tiene, bueno, el antecedente del caso Fujimori, y en la región el antecedente también del presidente Bucarán en Ecuador, ¿no? Pero que no es una interpretación que cumpliría, digamos, los estándares y los parámetros adecuados para encajar armoniosamente en el texto constitucional, en el sentido de que permite prácticamente poner cualquier, no cualquier, pero digamos, una cantidad indeterminada de situaciones que podrían generar la salida del presidente. En cambio, el otro procedimiento es un procedimiento de responsabilidad, en el que se alega el fraude, el incumplimiento de normas constitucionales, ¿no? De funciones constitucionales, que tiene otra finalidad, y que yo creo que en el caso que estamos presenciando, no podría someterse al presidente Vizcarra por los mismos hechos a un proceso de responsabilidad constitucional, de acusación constitucional, perdón. Sobre lo que decía César, perdóneme que le esté un poco No. informeando acá, pero Sí. sobre lo que decía César de la OEA, quería responderte, César, un poco, mirando la correlación de fuerzas y quiénes son los presidentes que salieron a respaldar a Vizcarra. Son el presidente Duque y el presidente Lenín Moreno, que son precisamente quienes propusieron a Almagro, ¿no? Y que impulsaron la candidatura de Almagro en la OEA, ¿no? Y que son, digamos, los socios más cercanos en América Latina a el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, en el escenario ideal, evidentemente esto es vergonzoso y no debería generar racionalmente un Consejo Permanente de la OEA, pero tampoco estamos en tiempos normales a nivel regional. Entonces, tampoco me sorprendería que al menos se convoque, o al menos se intente, o que veamos al secretario general de la OEA sacando tweets, como suele hacer, opinando sobre la situación de Perú, ¿no? Eso es algo realmente preocúpante. Me encanta Bueno, que me puedo meter, ¿no es cierto? Claro, Sí, gracias. sí. sí, claro. No, estoy súper de acuerdo con Úrsula. Lo que pasa es que, claro, cuando Duque y Moreno sacan pronunciamientos individuales, uno lo que puede leer es que no tienen correlación para mover
a la Secretaría General. Y notemos que en el nivel hemisférico, el enorme problema que tiene la diplomacia americana con América Latina pasa por la elección del secretario general del BID, el presidente del BID, ¿no? Y están imponiendo a un norteamericano. De modo que su capacidad de maniobra para un plan B a favor de Perú, digamos, veamos qué tan disminuida está. Ahora, dos palabras sobre la incapacidad moral, porque es un tema que, confieso, me fascina. Úrsula me puede confirmar en esto, porque me voy a lanzar en su área, pero, digamos, como me he hecho la invitación, ¡pin! Cruzo, ¿no? A ver, en términos de los textos constitucionales, la Constitución entra en 1839. La construcción entra en 1839. La primera vez que fue utilizada fue para emplazar a Billinghurst por incapacidad moral en 1914. El problema es que Billinghurst es arrestado y renuncia antes que la incapacidad moral sea aprobada por el Congreso. Luego es en el 2000, pero en el 2000 Fujimori había renunciado antes que el Congreso decida no utilizar la causal de abandono de la República sin autorización del Congreso por su permanencia fuera del país. El Congreso lo vaca por incapacidad moral. Él ya había renunciado. La tercera vez es Kuczynski, pero Kuczynski también renunció antes que el Congreso votara la capacidad moral. De modo que en los tres casos que registra el siglo XX-XXI, la capacidad moral ha sido la expresión parlamentaria de una escena de destrucción de relaciones entre poderes que ha catapultado renuncias de presidentes, nunca la herramienta legal que ha conducido a la salida del presidente. En ninguno de los casos, además, en ninguno de los tres, ninguno de los vacados llevó el caso a tribunales. De modo que lo que sí tiene como novedad de esta coyuntura, que es la primera vez que un presidente se resiste al emplazamiento por vacancia y busca un tribunal. Claro. Entonces, es cierto que las tres veces la incapacidad moral ha sido usada por el Congreso no en relación a la incapacidad psiquiátrica, que era su significado en el siglo XIX, estamos en el XXI, ¿no? Sino las tres veces ha sido utilizada como insoportabilidad, intolerabilidad o inaceptabilidad del comportamiento del presidente, pero ninguna de las tres veces ha sido controvertida. De modo que el Tribunal Constitucional no está vinculado a ninguna de las tres interpretaciones parlamentarias anteriores. Actúa libre. También hay que decir que el Tribunal Constitucional tiene más o menos 5 sentencias en las que ha mencionado la construcción de incapacidad moral. 2 se refieren a Fujimori. Una fue una acción de amparo que atacaba la inscripción de Fujimori como candidato, que fue resuelta después de noviembre del 2000. De modo que el Tribunal Constitucional dijo sustracción de materia porque ya lo vacaron por incapacidad moral y no dijo si había estado bien o mal vacarlo por incapacidad moral. La segunda vez que el Congreso se refirió a la incapacidad moral, se refería también a la incapacidad de Fujimori y tenía que ver con una demanda contra la ley que retiró su firma de la Constitución del 93. Y esa vez el Congreso alegó que habían retirado su firma porque sí había sido vacado por incapacidad moral. El Congreso registró el hecho y tampoco definió la incapacidad moral. Las otras 2 veces que el Congreso se ha pronunciado sobre esto han sido en atención a la demanda por el cierre del Congreso, la del señor Olechea, donde registraron la incapacidad moral y los antecedentes de la sentencia comentando el incidente Billinghurst, pero tampoco declararon qué cosa era incapacidad moral. Y la única importante fue una, termino rapidito, en la que discutiendo la cantidad de votos que se requiere para la incapacidad moral, dijeron que el Congreso tenía que determinar 2/3, pero tampoco dijeron qué cosa es incapacidad moral. De modo que el Congreso ha pasado 5 veces por el concepto, jamás lo ha definido. El espacio institucional es importante. Creo que es suficientemente importante como para adivinar, estoy especulando, que el Congreso va a hacer lo mismo que con el cierre del Congreso. Va a salvar su sentencia de la coyuntura y la va a dictar cuando la votación por la incapacidad moral haya sido perdida, Vizcarra se quede y la va a dictar entonces en medio del proceso de tensión que se va a construir hasta los 10 meses de lo que la Fiscalía nos diga si va a haber cargos penales contra él por obstrucción y por el caso Swin o no. Claro. Ahora tiene sentido por qué Vizcarra, bueno, ahora que lo dices, Vizcarra lo primero que dijo fue no voy a renunciar, ¿no? Porque la incapacidad moral era eso, ¿no? Un emplazamiento para empujarlo a la renuncia, ¿no? Como empujaron a PPK. Correcto. Úrsula, ¿tú estás de acuerdo con esto? El tribunal, por más que la incapacidad moral históricamente sea usada más bien para emplazar a los presidentes, empujarlos hacia la renuncia, el tribunal de todas maneras tiene que definir, es necesario todavía definir, porque claro, no sabemos cómo va a ser el Congreso próximo, ¿no? Si va a ser mucho más salvaje que el anterior. Has usado perfectamente la palabra. Que tenemos. Sí, yo creo que es necesario ponerle dotarla de contenido en algún sentido. Esto no puede seguir así porque no podemos estar en medio de la zozobra cada 3 meses, ¿no?
Y además no solamente porque puede ser un Congreso salvaje, sino porque puede venir un tribunal salvaje también, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta, a ver, este proceso de competencial tiene un plazo de 60 días para resolverse en la interposición de la demanda, ¿ya? Pero estamos en el medio de un proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional que, entiendo, debe durar 35 días. Entonces, digamos, no me atrevo a hacer un pronóstico, pero, digamos, también si el tribunal se demora mucho, podría ser que el caso termine en manos de un nuevo tribunal. Y eso sería el tribunal que va nombrado por el Congreso, que va a resolver acerca de la validez de un acto del Congreso. Eso sería terrible, ¿no? Yo lo he puesto también públicamente en una opinión en la mula. Este proceso de elección de magistrados debería detenerse, debería esperar al siguiente Congreso, aún corriéndonos el riesgo de que sea peor, pero como dicen, en tiempos de crisis no se deben tomar decisiones importantes, y esta es una decisión fundamental, ¿no? Ya mira el enorme poder que tiene este tribunal, que tiene en sus manos una decisión que puede cambiar la correlación de fuerzas en el país, y entonces en todos los países es la joya de la corona. Todos quieren un tribunal constitucional a medida para poder reelegirse. Mira, el Tribunal Constitucional en Bolivia, en Honduras, en Guatemala, perdón, en Guatemala no, en Honduras, en Bolivia, que ha interpretado la Constitución diciendo que existe un derecho a la reelección presidencial indefinida, un derecho humano. Entonces, ¿qué más ganas de cooptar o capturar una institución que en una situación en que realmente tiene la última palabra? Exacto. Claro. Yo quiero levantar lo que acaba de decir Úrsula y quiero respaldarlo. Yo creo que cualquier acuerdo que podamos alcanzar, el que sea, para poder llegar a julio del 2021, debe tener una cláusula muy clara que nos asegure que este Congreso no va a elegir al Tribunal Constitucional como la presidencia del Congreso acaba de intentar movilizar los cuarteles. Claro. Porque el Tribunal Constitucional que elijamos va a estar 5 años ahí, Sí, a ver, César, ¿cómo es posible, cómo se podría tener una cláusula? O sea, ¿cómo podríamos evitar? O sea, porque en realidad no sé cuál sería el mecanismo para evitar que este Congreso elija en medio de una crisis a un nuevo Tribunal Constitucional. Un acuerdo político. ¿Existe? Un acuerdo político. Probablemente el Congreso estaría más dispuesto a negociar con el Premier que con el presidente. Creo que eso no debe hacernos no debe causarnos ninguna molestia. Creo que el primer ministro tiene posibilidad de sentarse en una mesa con el Congreso y creo que tiene que sentarse con los jefes de todas las bancadas y fijar una agenda de puntos fijos sobre los asuntos que se van a regular de aquí a julio del 21. Está la ley de presupuesto de por medio, que tendrá que aprobarse en diciembre. Están las últimas reformas políticas para las elecciones. Está el proceso de elecciones. No creo que tenga ningún sentido que sigamos exponiendo al país a crisis de este tipo por los 10 meses que nos quedan hasta julio de 2021, que son además los 10 meses en los que debemos estabilizar la situación de la pandemia en el Perú. Exacto. Úrsula, ¿alguna palabra final ya para cerrar esta mesa? Sí, bueno, quizás tocar el tema que ha estado rondando ahí en algunos comentarios, que es el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una cautelar, ¿no? Que también fue una cosa que se planteó y se puso sobre la mesa teniendo en cuenta el antecedente del caso Petro en Colombia, ¿no? Es un caso raro, es un caso en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una cautelar cuando el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, había sido separado del cargo por el procurador general. No estamos en el mismo caso, en el caso Vizcarra, si es que ocurriera, porque todavía no se ha consumado nada, pero digamos, para llegar a ese punto, que yo no lo descartaría, tiene que agotarse la vía interna, y la vía interna en este caso es el competencial, ¿no? Es la demandante del Tribunal Constitucional. Bacán, Úrsula, muchísimas gracias. César, ¿algunas palabras finales? ¿Algo que nos estemos olvidando? ¿Algo que quieras agregar? Solo un llamado final, ¿no? No tenemos todavía la historia de este caso en una narrativa completa expuesta ante todos y todas. Mientras no la tengamos, estamos flotando en medio de coartadas para eludir la forma correcta de despejar la incertidumbre, que es que el señor Vizcarra nos cuente quién es Peter Cisneros, por qué tiene la experiencia que tiene y por qué tiene estos contratos. Eso es algo que voy a seguir demandando. Sí, y creo que el Perú va a seguir, o sea, de hecho necesitamos respuestas como ciudadanos, ¿no? Y el Congreso cometió una torpeza
terrible al intentar hacer sacar un aprovechamiento político o buscar más poder del que ya tiene, aprovechando esta crisis que empezó en Palacio con los audios grabados por Karen Roca, ¿no? La Fiscalía está en nuestras manos puestas de esperanza en la Fiscalía para ver si es que este caso se resuelve y por fin el Perú puede saber si es que quién era Richard Swing y qué hacía tanto en Palacio y por qué tantos cientos de miles de soles con contrataciones en el Ministerio de Cultura, que nadie se explica todavía, ¿no? Pero bueno, dejemos las investigaciones a quienes lo saben hacer, así que muchísimas gracias, César, muchas gracias, Úrsula. Esta ha sido una nueva mesa. Vamos a seguir esta semana con más mesas, porque estamos en plena crisis, ¿no? Lamentablemente, porque en realidad seguimos en una crisis sanitaria también. Pero bueno, esperemos que eso se resuelva pronto y que haya un acuerdo político para no seguir perdiendo nuestro tiempo en este tipo de situaciones lamentables y esta política que se malbaratea con el paso del tiempo. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.